Buongiorno per la mattina, estoy en Misano, circuito de velocidad, que supongo que la mayoría conocéis, en Italia. Se está celebrando este fin de semana la World Ducati Week, la semana de Ducati. Esto es un espectáculo de motos, de ducatistas, y no solo ducatistas, pero sobre todo de motoristas. Increíble, la verdad, espectacular. Bienvenidos y bienvenidas a la semana de Ducati en el circuito de Misano, un espectáculo impresionante en el que, además de disfrutarlo como motero, vine con 3 propósitos claros, pero que para hacer el vídeo más épico los vamos a llamar misiones. Voy a intentar conseguir 3 misiones y espero que me acompañéis en ellas. La primera que voy a hacer es, voy a ir a ver la moto de motocross de Ducati, que está todavía en pruebas, digamos. Hace un año que comencé a practicar motocross con el fin principal de mejorar mi nivel de pilotaje con la DSR-X y pensando sobre todo en los rallies. El problema es que practico con esta moto negra que, entre otras cosas, es de enduro y no de motocross. Así que voy a intentar conseguir una Ducati lo antes posible. Para entrenar con la de motocross de Ducati. Para conseguir esta primera misión voy a intentar convencer con toda mi cara dura a Paolo Ciabatti, director general de Ducati Corse en la división off-road. Paolo, Hola, encantado de conocerte. es un placer. No, para mí el placer. Yo tengo 49 años. Ok. Y el año pasado empecé a competir en rallies. Sí. Con la DSR-X Rally. Y empecé a hacer motocross el año pasado, a los 48 Estás años. afortunado, yo Exacto. tengo 66 entonces. ¿Cuándo voy a poder tener una Ducati de motocross para hacer Por motocross? el momento estas motos son prototipos, hacemos desarrollo y pensamos el próximo año, como en abril, mayo, a producir la 450. Ajá. Entonces creo que a partir de junio estarán disponibles. Tienes que esperar un poquito, pero si quieres, aquí hay una e-bike de Ducati, es la misma que Tony Cairoli utiliza para entrenarse. Entonces, esto llega el próximo año en junio. Mientras tanto, Mientras, tienes que hacer un poco de ejercicio físico. pues me encanta. ¿Ok? Entonces, Gracias mille. gracias. Perdonad por la voz, pero aire acondicionado, nada de fiesta. 2. Voy a intentar que Antoine Meo, o sea, convencerle de que me dé un curso de pilotaje de rallies. Antoine Meo es posiblemente el piloto más rápido sobre una DSR-X y además es piloto oficial de Ducati en el campeonato italiano de rallies. Así que la segunda misión era conocerle, presentarme y de nuevo echarle un poco de cara dura para ver si me quiere dar unas clases magistrales. Para mejorar para el próximo rally y además tiene sorpresa, ya os contaré. Antoine, thank you so much. No voice anymore. Yeah, I understand. Sorry. Okay, so Antoine is a professional pilot. He's riding SRX in the Italian Championship now. Do only the Italian Championship Motor Rally and some race in like Elsberg or different things. Okay, I show you in as well. Planning next rallies with the SRX or Yeah, we have some few race. Sardinia for us it's a big event. Then enjoy. Then you come with us on my team with the same bike. SS? Efectivamente, Ducati me ha invitado a participar en el Rally de Cerdeña en el equipo de Antoine Meo, él como piloto y yo como youtuber, claro, porque piloto, lo que se dice piloto, no soy. Eso sí, lo compartiré con todos vosotros en este canal de la mejor forma posible. Yeah, of course, of course. You need to come in my house. We spend few days. I try to give you experience and try to give you tips. Then like this you can enjoy better the riding. In the end, you know, globally it's just enjoy the riding experience. We have 2 motocross track and some place of enduro, and we have also a lot of road books, so we can also play a little bit and try to find same condition of Sardinia Rally. It sounds good, eh? Sounds good. Thank you so much. Thank you. See you there with boys. See you. I'm sorry, I cannot walk. I need to rest. Y tercera y última misión. Pues mañana vas a estar para ver lo que es hacer la vuelta rápida. Mañana, pues, vergüenza,
he decidido no quedarme a ver cómo haces el ridículo Y es que mañana domingo voy a entrar al circuito de Misano con una Panigale. La tercera misión es entrar en el circuito de Misano con una Panigale e intentar no hacer mucho el ridículo. Y eso será el domingo, porque el sábado son los pilotos oficiales de Ducati los que compiten en el circuito con la Panigale en la famosa carrera de los campeones. Va a ser la segunda vez que entro en un circuito con una moto. Tú eres el director general de Ducati en España y tienes influencia. Tú les dijiste que nos quedamos juntos para no volver. Exacto, pero si tú lo grabas todo, no quería dejar tan evidente una vez más. Y para intentar no hacer el ridículo y teniendo en cuenta que iba a ser la primera vez que entrara en un circuito y también prácticamente la primera vez que pilotaba una moto de este tipo, Bueno, yo primera vez que entro en un circuito. Muy bien. Tú también. Yo he hecho alguna cosa, pero poquito. unos días antes de viajar a Misano, acudí al circuito de Castellolí en Cataluña junto a Carlos Panisello, director general de Ducati en España, para que la escuela Phantom R nos diera un curso acelerado de pilotaje en circuito. Carlos con una Street Fighter y yo con una Panigale. Pareces una rana, pero de niño pequeño. Con el verde, la rana Gustavo, tío, de nuestra época. Dimos 3 tandas, cada uno con un monitor y sin vernos en el circuito. Todo iba muy bien hasta que en la última tanda mi monitor y yo nos acercamos a Carlos y el suyo. Mi monitor debió intuir que además de ser paquete soy un picado y me dejó pasar para intentar alcanzar a Carlos. Cuando el monitor de Carlos vio que venía, debió pensar lo mismo, porque me dio paso. Y una vez alcancé a Carlos, intenté adelantarle sin mucho criterio, cosa que obviamente no conseguí porque ni era el sitio ni era la forma. Pero debí de desconcentrarle porque en la última curva se fue largo y aproveché para adelantarle. Si no me renuevan en Ducati, ya sabéis por qué es. Bueno, volvemos a Italia, volvemos a Misano y antes de ver si hago el ridículo o no, vamos a ver de primera mano cómo lo hacen los pilotos, porque no me preguntéis cómo, he conseguido un pase muy cotizado, este gris, que me permite entrar en el circuito. Me acaban de hacer un regalo. Y ver las carreras desde dentro. Qué pena que no me quede voz para contarlo en directo. Bastante serio, ¿no? Y a todo esto, y con toda mi cara dura, y con la poca voz que me queda, voy a saltar a Carlos Checa. ¿Qué pasa? Muy buenas, hombre, muy bien. Aquí estamos. Me van a dar un curso de Panigale. Es verdad, queda pendiente. Queda pendiente. Y tú me invitas a alguna excursión guapa de esas que montar. Claro, cuando quieras, ven, Ya montaremos alguna guapa. no la de este. Queda ahí pendiente. Empieza la carrera. Bueno, el lunes, ¿quién te va a llevar al aeropuerto? Menos mal, me ha parecido la Virgen, que se dice, ¿no? Pues no, me ha parecido Charlie. Exacto. Y Mira, por Juan. tanto, mañana, ¿a quién vas a dejar pasar? A ti, por favor. Aunque tengas que cortar gas No, descaradamente. voy a estar pensando en que me tienes que pasar, ya lo sé. Cuando uno no tiene talento, Follow my slipstream. Yes. Llega el momento de la verdad. Segunda vez que entro en un circuito y que conduzco una moto de este tipo. Como veis, salgo sin cámara en el casco y vestido de Revit.
Pero por la tarde consigo que me dejen entrar de nuevo con la cámara en el casco y me presten un mono Ducati para dar una segunda tanda. Os dejo un montaje con mis mejores sectores y al final veremos en tiempo cuánto ridículo he hecho. Tiempo de vuelta 2.06 frente al 1.35 de Pecco. Conclusión, bastante ridículo. Misión fallida. Bueno, hasta aquí la 2024. No puedo hablar. Grazie mille. Grazie. No puedo más.